La sección de educación del Ateneo quiere transmitiros una calurosa y agradecida bienvenida a todas las personas que estáis hoy aquí compartiendo el estreno de lo que deseamos sea un espacio de reflexión sobre algo tan importante como la educación. Un espacio que nosotros nos planteamos como dar los primeros pasos colectivamente y reforzándonos cada cual con el resto por el camino que lleva a la búsqueda del tesoro, que nosotros que la educación que queremos. Un tesoro que, en metáfora al estilo Tolkien, diríamos que posee poderes fantásticos, ya que se transforma en escala que permite trepar muros que se veían insalvables, o en llave para abrir las puertas que sin ellas permanecerían cerradas, o en ese colorido artefacto volador en el que podemos elevarnos y contemplar horizontes más amplios. Pero el tesoro, además de un instrumento poderoso, se puede convertir en un arma peligrosa cuando cae en manos que la hurtan, aparte de la ciudadanía, las niñas y las mujeres, los más vulnerables, y la convierten en algo que produce privilegios, que crean desigualdad e injusticia y que rompen la cohesión social. Por eso, en este caminar, en el que queremos ir siempre en vuestra compañía, sumando nuestra reflexión y nuestras acciones a las de tantas otras personas y colectivos empeñados en la búsqueda del tesoro, en este caminar, digo, necesitamos estar muy pendientes de la brújula para que su aguja imantada nos señale el norte. Que no andemos distraídos por los vericuetos de intereses particulares, sin atender a la realidad de que es la educación pública de calidad la que sirve para conducirnos al progreso como personas y como pueblo. Una educación en la que los únicos intereses que la muevan y el único adoctrinamiento que transmita sea el conjunto de valores que desarrollan al individuo como persona completa y como miembro responsable de la sociedad, con actitud democrática, respetuosa con las diferencias y solidaria. Por las señales que observamos en la actualidad, tal vez sea un tiempo crucial para que procuremos que el tesoro sea de nuevo lustrado, que vuelva a relucir, que su brillo continúe resultando atractivo de aquí en adelante, que su excelencia y su utilidad demuestren lo indispensable que es el cuidado de todo lo público. Para terminar esta introducción en la que queremos declarar la docena que componemos la sección de educación, nuestras intenciones, y antes de presentar a nuestras invitadas y a nuestros invitados, a todas las personas que estáis aquí y habéis decidido acompañarnos a resaltar hoy el valor de la educación y a pensar sobre la educación que tenemos y la que queremos tener, quiero consideraros de la forma en que se hacía en el precioso cartel realizado por la Marea Verde hace unos años. En él se tomaba el hermoso capítulo del Principito y la Rosa, simbolizando a la educación pública, y se escribía: fue el tiempo que pasaste en la escuela lo que la hizo tan importante. Bueno, y ahora vamos a conocer a las personas que de forma tan generosa y tan dispuesta han respondido de inmediato a nuestra propuesta para ayudarnos en esta reflexión. Y les pediremos que nos cuenten cómo ha sido el tiempo que pasaron con la Rosa, cómo va de salud, cómo vamos a bañarnos para que crezca lozana, o expresado sin metáforas, vamos, según vuestra experiencia y de acuerdo con los datos que tenéis, ¿por qué educación pública? ¿Qué educación pública? ¿La que tenemos? ¿La que queremos? ¿Cuál es la situación actual y su problemática fundamental? Pues Verónica Guerrero García nos acompaña con su bagaje como madre comprometida en la educación de sus hijas. Un compromiso que trasciende y se transforma en compromiso con la educación de las hijas y los hijos de todos. Es licenciada en Ciencias Químicas, lleva 15 años dedicada, según sus propias palabras, al mundo AMPA, las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnos, antes llamadas APAS. Hola, obviando a las madres. Bien. Desde 2019, ella es la presidenta de FLAMPA, Jerez, la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres. Desde 2019. No está mal. No está mal. Bien. Maribel del Valle Santano
nos viene a traer su valiosa experiencia como docente, como profe, la suya y la de tantas profesoras y profesores, un sector de la comunidad educativa cuya situación y problemática ella conoce directamente, como asesora del CED, el Centro del Profesorado de Jerez. Su ámbito de actuación se centra en la educación del alumnado con necesidades educativas especiales y en la formación y orientación del profesorado que los atiende y de las familias y demás personas relacionadas. Es docente, profesora de pedagogía terapéutica y de alusión y lenguaje, y psicopedagoga. Ha trabajado en atención temprana, como profesora en educación infantil, en centro específico de educación especial y actualmente como asesora del CEP, en concreto dentro de la asesoría de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Miguel Ángel García Luque es docente y pedagogo y nos aporta su amplia trayectoria profesional dedicada a la educación. Fue profesor de EGB en centros rurales y en centros de compensatoria, donde desempeñó también la tarea de orientador de educación secundaria. Enseñó también en centros de adultos. Más adelante asumió su trabajo como inspector de educación. En esta etapa ha desempeñado numerosos cargos: jefe de servicio de ordenación educativa, jefe adjunto del servicio de provincial de inspección, inspector central y coordinador de equipos de zonas de inspección. Nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí. Verónica, ¿tienes la palabra? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Hay caras muy conocidas aquí. Y agradecer a Margarita como presidenta del Ateneo, a María, también por invitarme y sobre todo también por crear este espacio donde podamos coincidir todas las personas que amamos y luchamos por la escuela pública. Bueno, no me entiendo más. Y bueno, mis compañeros de mesa. ¿Cuáles son los valores de la educación pública? La escuela pública es la única garante del derecho universal a recibir una educación gratuita y de calidad. Una escuela pública de todos y de todas. Hablar de escuela pública es hablar de justicia social, inclusión, equidad, diálogo, cooperación, trabajo en equipo, es decir, un montón de valores que todos y todas nos encargamos de que día a día estos valores se cumplan. Ocurre que, bueno, todos sabemos que a veces es un poco complicado, pero bueno, ya después hablaremos de más cosas. Es cierto que nuestra escuela pública está siempre como en una continua transformación. ¿Por qué digo transformación? Porque parece como que todos los días tenemos ese reto. Ya que me encuentro hoy, qué ley educativa tengo ahora, porque desde 1988 leyes educativas, cuando te tienes que acostumbrar a una, resulta que hay un cambio político, las administraciones, y te ponen otra ley educativa y nada. Pero luego, ¿qué pasa? Que muchas no, la gran mayoría no nacen en un consenso, entonces ahí está el problema. Pero bueno, voy a seguir porque si no... ¿Cuál es la situación actual y la problemática de la educación pública en Jerez? A ver, desde Flampa, la educación pública en Jerez, nosotros sentimos que tenemos una educación pública fuerte, con valores. Una comunidad educativa comprometida, que es verdad que a veces a la comunidad educativa le podemos dar un tirón de oreja, a las familias, al profesorado, a las direcciones de los centros, pero en general el sentimiento es de que esa base o esas raíces las tenemos, pero claro, luego nos vamos a encontrar piedras en el camino que van impidiendo que muchas veces los profesionales su trabajo cada día sea más difícil o más complejo de hacer, pero en un principio esa predisposición la tienen. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Las familias se dirigen a Flampa por casi siempre con una retaíla, pero la voy a decir, de problemas, preguntas, inquietudes, como son, bueno, voy a empezar a nombrar comedores escolares, es algo histórico, es decir, llegamos a peor, pero es algo que, como dijimos Marian antes, yo llevo 15 años en la AMPA y algunas compañeras mías que están aquí, y son 15 años de comedores escolares. Lo mismo, se externaliza el servicio y ahí ya hemos perdido todo con las externalizaciones.
también el tema de la zona rural, que yo siempre digo, las zonas rurales sí, más autobuses escolares, es verdad que bueno, la distancia parece que a veces es el olvido, pero bueno, para nosotros no. Nosotros tenemos una continua relación con el tema de las AMPA de la zona rural y nos comunicamos. Pero bueno, ahora tienen la dificultad de la línea de autobuses para ir a los institutos, porque aunque vayan 5 niños a un instituto, tienen el derecho de elegir ese instituto. No tienen que ir al que tienen, digamos, al instituto, sí o sí. No, tienen la dificultad del transporte. Bueno, por poner un ejemplo. Tema de MEAE, necesidad de... Sí, mira que lo he dicho veces, porque no me quedaba eso. Bueno, te voy a decir de ese tema. Sí, 15 años que llevamos luchando por ese tema. PETI, PT, AL, orientadores y orientadoras. Hay orientadores, uno para el colegio, por decir algo. Un orientador en un instituto con 700 alumnos y alumnas sabiendo con adolescentes los problemas que tienen hoy en día nuestros adolescentes, redes sociales, el mundo maravilloso hasta que me encuentro con esa realidad y entonces no saben gestionarla porque a veces los protegemos mucho, pero otras veces no estamos atentos en realidad a las necesidades que tienen. Los entornos escolares, seguro, eso también lo venimos luchando, bueno, es que son tantos problemas, tantas reivindicaciones, no me quiero, bueno, las enfermedades raras, que llevo un año y este año también estoy participando con una asociación de enfermedades raras, porque evidentemente no podemos estar presentes en todas, pero algo que estos niños y niñas están en nuestro, es decir, en nuestro sistema educativo y tienen unas necesidades, la enfermera o enfermero escolar, son cosas que tenemos que tener en cuenta. O el alumnado que viene que tiene un origen extranjero, que no es de aquí, no maneja el idioma, no pueden ir media horita y dedicarle solo media hora. O sea, es una falta de recursos tremenda, falta de recursos materiales y humanos. Y luego están las administraciones, que yo lo que llevo de esos 15 años, siempre digo los 15 años porque me hagan una idea. He tenido tiempo de conocer a varias administraciones y la verdad no parece que la cosa vaya muy bien y parece que últimamente vamos un poquito peor. No me voy a meter, no sé, en jaleo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestra escuela pública tiene unos profesionales que hacen, se dejan la piel todos los días. Sin recursos es muy difícil trabajar. Sin que las administraciones te den su calor y su apoyo, aún más difícil. Las familias, es cierto que a veces somos poco participativas o nos interesa, creemos que dejamos al niño o a la niña en el centro educativo y ya yo me voy a casa y lo tengo todo arreglado. Tenemos que implicarnos, que por eso se llama comunidad educativa, porque todos tenemos que ir a una y cuando todos salgamos a la calle a una a reivindicar algo, pues posiblemente lo tendremos. No que parece como que nos movemos cuando algo me afecta. En el tema de las enfermedades raras, yo me muevo porque a mí me afecta, el resto no le afecta. Y eso es lo que no podemos consentir, es lo que yo siempre, desde la flampa venimos un poco moviendo. Y ya por último, no me quiero seguir enrollando, es el tema de la oferta educativa. Tenemos una oferta educativa pública, escasa, pobre, que hace que nuestro alumnado, una vez que por ejemplo termina cuarto de la ESO o algo, se ve como empujado ¿a dónde? A la privada. Luego también tenemos el alumnado de MEAE que termina cuarto de la ESO, también tienen derecho a tener otra oferta educativa amplia, por lo menos tener plaza. Es muy escaso. Entonces las familias siempre nos dicen, mira, es que está en el instituto, lo intentan aguantar un año más, pero porque luego no tiene dónde ir. Entonces, a ver, esto todo esto hay que tenerlo en cuenta y vemos que muchas veces lo que a mí me sorprende es la falta esa de, no sé, de invitar las cosas, de unirnos. Yo la verdad, yo estoy muy contenta con todos los que estamos aquí, todos y todas. Entonces, un poco, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, implicarnos, reflexionar sobre muchas cosas. La salud mental es muy importante hoy en día en nuestros centros, nuestros adolescentes y ya en el cole también. Y bueno, y que nada, que estemos unidos, que trabajemos, que tengamos espacios como el que tenemos aquí en el Ateneo y nada, ya creo que está bien, ¿no? Gracias. Bueno, agradezco a
Marian la presentación, la coordinación de esta mesa y a mis compañeros y compañeras de mesa. El que podamos abordar este tema, ¿no? de la escuela que tenemos en la educación pública. Yo, escuchándote, se me venía también a la cabeza esa perspectiva histórica, ¿no? Cuando yo era pequeño no había, los comedores escolares eran los que tenían comedor de gestión propia, no existían, ¿no? Entonces me pongo a ver el importante avance que ha tenido la escuela pública y en recursos humanos pues también ha habido una transformación muy grande. En la escuela que queremos y deseamos, pues hay que trabajar cada día para que eso sea posible, ¿no? De eso estoy convencida, ¿no? ¿Cómo veo yo o qué fortaleza le veo yo, qué valores, ¿no? Ahora que todas las instituciones y empresas pues, publicitan su misión, su visión, ¿no? Y podemos ver qué pretenden ser, qué espacios quieren representar y cuáles son sus propósitos y cómo quieren que la ciudadanía pues, los vea. Yo a la escuela pública veo que es la única garante de un derecho a la ciudadanía, a los menores y a los jóvenes, niños, niñas, jóvenes. Por otra parte, es la que garantiza equidad, garantiza igualdad, educar para la convivencia en igualdad y en la diferencia, que es tan importante, ¿no? Estamos viendo estos días, ¿no? Lo importante es que la escuela nunca pierda de perspectiva cómo nos educamos en convivir en la diferencia y en la diversidad. Es la escuela que incorpora alumnado tardíamente durante el curso, que viene de otra etnia, de otra raza, de otra cultura, sin distinción por razón social, de género, por ninguna razón. Eso lo garantiza la escuela pública, ¿no? En el recorrido que yo he hecho, yo he constatado esta fortaleza, estos valores en la escuela, ¿no? Otro tema muy interesante es el de la participación en una escuela abierta desde que en el año 85, porque en el año 80 la primera ley de la era ya constitucional no llegó a término y prácticamente no se puso, ¿no? Pero ya cuando llegó la LODE en el 85, ahí se dibujaba ya un espacio muy generoso de participación, ¿no? Por parte de familia, y ya se veía el tema de la comunidad educativa. Esto era un empeño, ¿no? Y me parece que ha sido muy grande el avance, que no quiere decir que no haya dificultades, ¿no? Que ahora voy a comentar algunas. Y en este tiempo así más último, ¿no? De mi desarrollo profesional, pues veo una fortaleza enorme en la formación, ¿no? El funcionariado, los docentes y las docentes de los centros públicos tienen una posibilidad, ¿no? y hacen uso de ella, de transformar su realidad, innovan, descubren nuevas maneras, porque día a día con los recursos de que se dispone, que no digo que no haya que estar siempre reclamando más y mejores recursos, tienen que afrontar el contexto, ¿no? Y la realidad escolar, ¿no? Entonces me parece que la transformación ha sido muy amplia y que la escuela pública realmente es quien garantiza estos aspectos, ¿no? que he ido señalando, ¿no? ¿Y qué dificultades veo? Pues yo lo que veo es que la escuela, al ser la escuela es reflejo de la sociedad, ¿no? De la que toma parte, ¿no? De la que forma parte. Entonces todo esta situación social que ahora se vive, pues afecta a la escuela, ¿no? Cuando hablamos de que nacen menos niños, pues afecta a la escuela. Cuando hablamos de despoblación, de áreas rurales más abandonadas, porque lo que interesa son las áreas amplias y las emigraciones de las barriadas rurales y de las pedanías, que lo conocemos y lo sabemos, y se están yendo a grandes ciudades por motivos de trabajo, pues eso afecta a las escuelas de estos entornos, ¿no? Entonces, eso es una dificultad añadida para valorar la escuela pública, ¿no? El tema que también decía Verónica, de que cómo era hace unas décadas la socialización, la primera socialización en la familia y la segunda en la escuela, ¿no? Y paralelamente continuaban. Ahora tenemos el tema pues, de redes, de internet, entonces hay que afrontar todos estos desafíos del tiempo que ahora encontramos. Esas son grandes dificultades para la escuela, porque en ocasiones ni el profesorado tiene todas las herramientas, ni la sociedad como tal está preparada, ¿no? Para afrontar todo esto. Entonces, fundamentalmente, esas dificultades son las que veo, ¿no?
creo que por encima de todo quiero poner en valor eso, pues esa atención sin discriminación a cualquier alumno o alumna durante su escolaridad obligatoria e incluso no obligatoria, esa respuesta inclusiva, en equidad, en igualdad, para fomentar la convivencia en la diversidad de cualquier tipo, eso lo ofrece la escuela pública, ¿no? Eso, yo creo que eso no cabe la menor duda, porque la escuela no es un negocio. La escuela, las administraciones educativas nos consta que debe dar respuesta. La educación no debe ser un negocio, ¿no? Quienes trabajamos en educación decimos, la escuela no debe ser un negocio, sino un derecho. Y es una inversión, no es un gasto, ¿no? Invertimos en personas, ¿no? Y cuando hacemos también comparativa con otras realidades europeas, ¿no?, que conocemos, pues vamos viendo cómo ha sido el recorrido de otros países y otros estados europeos, que ha sido muy distinto al nuestro, ¿no? Nosotros veníamos de pues tantísimos años de dejadez de la escuela pública, y cuando ya se pone en valor la educación como derecho y se amplía la edad de escolarización y en fin, lo que hemos conocido a partir de los 80, pues lo que tenemos que seguir trabajando para que eso sea posible, ¿no? Reclamar mejores recursos, mejores atenciones y desde luego poner en valor todo lo que se hace, que me parece que es importante. Y dejarlo aquí y luego poder contrastar con vosotros temas con vosotras temas que os interesen, que puedan salir en esta reflexión compartida, ¿no?, que tengamos. Y ahí lo dejo. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por venir. Pues no tenéis ninguna obligación. Cuando empezaba la reunión con los directores y directoras, siempre decía, muchas gracias por venir, pero todos estaban obligados a esto. Con lo cual, doble muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a aquí. Mira, ahí dice inspector de educación. Yo soy inspector de inspección jubilado. Felizmente desde hace 15 días. Puede hablar de lo que quiera. Con lo cual puedo hablar casi lo mismo que hablaba antes, porque antes tampoco es que me callara mucho. Pero bueno, algo más de libertad tendré, porque nadie me podrá decir nada, que es verdad que tampoco me han dicho mucho. Yo he dicho muchas veces lo que me ha parecido y alguna vez, pocas veces me ha llamado la atención. Mira, yo lo primero que decir, tengo muchísimas cosas que decir, pero como no quiero ser pesado, luego vamos a hablar. Mira, está la cosa peor que antes, ¿no? Yo defiendo que en absoluto. Mira, yo empecé a trabajar hace 42 años y un día, ¿no?, cuando me he jubilado. Empecé a trabajar en la escuela graduada Gibardín, que era lo anterior al colegio público Gibardín de ahora, ¿no? Eran 2 años de preescolar y los 8 de GB. Y éramos 5 maestros. Bueno, 2 maestros, tenemos 3 maestros y 2 maestros, ¿vale? Para todo. Me acuerdo que yo, como fui el más joven que llegué aquí, con 21 años, me dieron el tema económico y eran 37.000 pesetas para todo el año. Pues no se me olvida mi señor, ¿vale? Pues el año siguiente estuve en el Federico Mano, allí en Chile, en tercero de EGB. Yo tenía alumnos de 14 años en la clase, que son de 8 o 9 años, ¿vale? Y no siguen. Entonces, decirme si no estamos mejor ahora, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya 20.000 cosas que están mal, pero yo creo que tenemos que ser optimistas. Igual que tenemos mejores carreteras, tenemos mejores escuelas, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar todavía no existía el concepto de concertada. Eran los colegios nacionales, los institutos de bachillerato y eran los colegios subvencionados, que eran los colegios religiosos normalmente, ¿vale? Pero yo sí hay una cosa, una reflexión inicial. ¿Sabéis que existe la Ley de Educación de Andalucía? Eso ya es un gaje del oficio, habla de ley, ¿no? Pero es que resulta que la LEA, la Ley de Educación de Andalucía, dice que el sistema público de educación de Andalucía está formado por los centros públicos y los centros concertados. Luego, la ley establece que los centros concertados son educación pública. Nos parezca no, pero así está en la ley, ¿vale? ¿Por qué? Porque responde, la ley es del 2007, ¿vale?
desde 2007. Acababa de promulgarse la LOE, pero después hemos tenido 2 leyes más, ¿vale? Aquello responde a la idea, en principio, que tenía la LOE en el 85, y es que la escuela concertada era subsidiaria de la pública. Bueno, aquello fue un avance tanto en cuanto se estabilizó la iniciativa privada, que normalmente era religiosa en aquel momento, porque todavía no se había llegado a la idea del negocio. En lo que se intenta de alguna manera es estabilizar esa escuela subvencionada, pero siempre supeditada a la oferta pública. Fijaros del 85 ahora lo que ha cambiado y cuál es la situación que tenemos ahora mismo. Bueno, eso sería un elemento de reflexión. Otro elemento de reflexión, si hablamos de escuela pública de calidad, y yo me pregunto, ¿qué es la calidad educativa? ¿Qué es la calidad educativa? La calidad tiene más calidad un centro privadísimo, que ni siquiera tiene el sistema educativo español que tenemos aquí en Jerez. ¿Tiene más calidad o tiene más calidad cualquiera de los centros públicos de zonas marginales o desfavorecidas de Jerez? Bueno, yo he tenido la suerte de mi última zona de inspección está en la zona sur, en la que he tenido un centro con un nivel sociocultural familiar muy bajo y con un nivel de calidad altísimo de lo que se estaba haciendo allí. Ya quisieran en otros sitios hacer las cosas que están haciendo allí. Y he tenido también centros concertados y he tenido también el centro inglés. ¿Vale? Entonces he tenido esa suerte de ver realidades totalmente distintas. Y os puedo garantizar que la calidad donde más se está dando es en centros, no hablo de escuela pública, en centros públicos de zonas desfavorecidas. Ahí es donde, entendiendo la calidad en el sentido del valor añadido por la educación. Que no sé si habéis oído hablar alguna vez de eso, ¿no? Si mis alumnos llegan con este nivel de conocimiento, de desarrollo de la competencia, etc., y yo consigo subirlo hasta aquí, ¿vale? Entonces, más o menos, he conseguido mucho más que si mis alumnos llegaran aquí y lo he sido un poquito nada más. ¿Qué es lo que ha aportado la escuela? Muchísimo más, ¿vale? Otro elemento de reflexión. Otra reflexión. La lucha entre pública y concertada a veces es muy falsa, porque no podemos hablar de la concertada, sino de las concertadas. Hay muchos tipos distintos de concertadas, ¿vale? En Jerez no tenemos realmente, creo yo, no, me refiero a concertada que sea negocio. No existe. No existe más tan claramente. Y ahora lo explico tan claramente. No existe lo que existe en otras provincias de Andalucía, sobre todo de Madrid para arriba, que es el negocio de la concertada, ¿vale? Yo defiendo últimamente porque tendríamos que preguntarnos por qué hay tantas familias que eligen concertada y no pública, cuando desde la pública estamos viendo que se da mucha más calidad y se está garantizando todos los datos. ¿Por qué las familias eligen la concertada? Y esa reflexión habría que hacerla, a ver qué es lo que está pasando. Yo defiendo, y lo dejo ahí más para poder reflexionar más, que lo que se está buscando es una supuesta calidad, no en la enseñanza, en la educación que se esté dando, sino en las compañías, en la UTA. Cuando yo llegué al Instituto San Telmo me decía una madre, el problema de mi niña es la UTA. Y decía, pues la UTA tiene la culpa de los niños. La UTA, claro, la UTA es con los que se gustaban. La UTA, ¿vale? Entonces, en muchas, yo creo que se está buscando una buena junta para mí, ¿vale? Entonces, esa junta buena no me la da nada más que un centro que tenga seleccionado al personal. ¿Cómo se selecciona al personal? Porque la ley no lo permite. Pero ¿cómo se selecciona realmente? A través del dinero. De ese dinero que no legalmente no se puede cobrar, que se cobra porque es voluntario, pero que no hay nadie que lo pague. Lo digo yo desde mi experiencia de la inspección. O sea, algún padre ha venido alguna vez, es que me obligan a pagar una cuota. Pues usted me lo pone por escrito y verá usted cómo actúa. Cuando nos ha llegado por escrito, hemos actuado. Pero la gente no quiere. ¿Por qué? Yo tengo la teoría de que quizás porque creen que están en una situación privilegiada y voy y peligra esa situación. Yo digo últimamente que los centros concertados son centros privados locos. ¿Vale? En realidad lo que quiero es un centro
seleccionado bien a la Junta, ¿vale? Pero que me cueste poquito dinero, porque tampoco voy a gastar lo que se gasta en los pocos colegios privados que tenemos que poner, ¿no? ¿Vale? Otra idea por ahí. Por eso creo que sería más justo hablar de concertadas, porque hay que sí se acercan al negocio y otras que realmente pueden estar dando hasta un servicio muy parecido a lo que se está dando de la escuela pública, ¿vale? Otro tema que planteo, uno de los problemas que tiene la escuela pública es la dirección. Y ya me vaya a mirar malamente. La dirección. ¿Cómo se selecciona la dirección? También me mira malamente. Pues esta discusión la tengo con mi hijo de siempre, ¿vale? Creo que habría que profesionalizar la dirección. Una de las ventajas organizativas que tienen las otras escuelas es que la dirección está profesionalizada. Habría que estudiar cómo lo podemos hacer. Otra, la selección del profesorado, ¿vale? ¿Cómo se está seleccionando el profesorado? Estamos preguntando si sabe mucha química, mucha matemática, pero no si sabe cómo es un niño, cómo un adolescente. No lo sabe, no se sabe. Le estamos preguntando si tiene conocimiento de esa asignatura, pero no. Otra cuestión también que habría que ver también, la evaluación del profesorado, ¿vale? No se nos evalúa. Yo he estado 42 años y me evaluaron una vez, cuando lo de la acreditación de la dirección. Y algunos acordarán de lo que era hecho. La evaluación fue que el inspector vino y estuvo hablando conmigo media hora. Ya está, esta fue la evaluación que me hicieron. Pero ya está, ¿vale? El tema de la formación. Hasta se trabaja muchísimo la formación, pero la formación debería ser obligatoria. Es el único ámbito donde la formación es voluntaria. Yo siempre he contado lo mismo, digo, la Renault saca un motor nuevo y no le dice a sus mecánicos si queréis venir a formar. Es fuera de mucho tiempo de trabajo. Venid que os voy a enseñar cómo es el motor nuevo, pero lo vas a tener que arreglar. Aquí se saca un currículum nuevo y se le dice a la gente, bueno, si quieres te formas, pero fuera de tu tiempo, ¿vale? Mientras que eso siga siendo así, ¿vale? Luego, y termino ya. La FP. La FP pública se está quedando cada vez más pequeña. No porque no lo esté haciendo bien, que lo está haciendo estupendamente, sino porque las administraciones, la anterior y esta, han descubierto que es más barato la FP privada. En el Chile hay familias que están pidiendo préstamos para que sus niños estudien en la FP porque no tienen plaza en la pública. Y entonces se van a Medac, al Alborno, que tenemos aquí, o cualquiera de los otros que hay en otras localidades, y están pidiendo préstamos. Piden préstamos de 8.000 euros y te garantiza que tu niño estudia FP, que si no, no es manera. ¿Vale? Ese es un tema también. El tema de los recursos que no discutir porque está claro que no hay recursos suficientes, pero también hay un reparto de los recursos muy dispares. Muy dispares. También es otro elemento. ¿Qué más cuenta? Otro problema, la ESO única. El que solo haya una secundaria. Lo que en la ROSE se creó como aquello de la... que me he jubilado ahora, no me sale la palabra. La diversificación. No, era lo contrario, la diversificación. ¿Cómo era que lo acordáis? Que era había una sola secundaria para todos lados. Me faltaba la palabra, ¿vale? Comprensividad, ¿vale? Una sola secundaria. Eso, si ya tiene la 33 años, hace 32 me lo tengo en cuenta de que eso no se entiende, de que tiene que haber otros caminos y no sea eso. La diversificación ha sido una buena actuación precisamente porque lo que hacía era crear otro camino distinto, ¿vale? Estamos obligando a los adolescentes a estar 6 horas y media en el instituto cuando les interesa lo más mínimo, ¿vale? El tema de la adaptación a internet y todo esto. Pero yo sí quiero dejar claro que la escuela pública, ¿vale? Lo que entendemos por escuela pública, que sería aquella que se imparte en centros públicos por funcionarios públicos, tiene una calidad, no voy a comparar con la privada, porque siempre caemos en la tentación de comparar con, ¿no? Yo creo que tiene muchísima calidad. Y hay muchos estereotipos y tópicos que tenemos que romper, ¿vale? La idea del profesor flojo que no hace nada y que no se preocupa, eso hay, claro que lo hay. Igual que hay padres malos y madres desastres, claro que lo hay. Pero yo garantizo que es una minoría. Lo que hay es mucha gente que está muy perdida porque no sabe ya cómo hacer las cosas, ¿vale? Y en hecho,
los cambios continuos de planteamiento del currículum, de todas estas cosas, yo creo que lo que está es perjudicando precisamente esto. Está dificultando lo que es el auténtico trabajo, que es el trabajo de educadores. No voy a decir de enseñantes, sino de educadores. Y se está dificultando precisamente por todos los líos normativos que tenemos. Y ya está la marcha. Perdonadme, me enrollo mucho. Bueno, ellos habían insistido mucho antes de empezar sus intervenciones de que no querían hablar mucho y de que lo que les parecería más interesante sería que entabláramos un diálogo al que ahora tenemos oportunidad de plantear las dudas o las preguntas o las intervenciones que queráis. Bueno, voy a empezar yo y así y dos. Voy a empezar yo y dos. Muchas gracias por las intervenciones que habéis tenido, ¿no? Yo sí, hay algo que me preocupa muchísimo y es cómo se está derivando ese modelo de escuela pública que garantiza la igualdad de oportunidades y tal. Es verdad que a lo mejor puede decir que no es un negocio, pero la realidad es que está desapareciendo plazas públicas y se están convirtiendo en plazas concertadas. Y eso de la Junta, que al final lo que queremos ser somos elitistas y queremos tener a la gente, bueno, que nuestros niños se reúnan con ciertos entornos y tal, ese es el culpable de... Pero ¿qué ocurre? Esto es como los hospitales, ¿no? Tú tienes la concertada, el hospital concertado, para una apendicitis. Pero en el momento que tienes una operación grave de corazón, vas a la pública. Y es solo la pública la que está atendiendo la atención a la diversidad, el alumnado inmigrante. Entonces voy a ir a algo que habéis comentado de alguna manera, yo no sé si ha sido tú, bueno, ¿cómo buscamos un mecanismo para que la escuela sea realmente inclusiva? Es decir, que no se segrega el alumnado porque se está segregando. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por la renta. Pero el modelo que tenemos es erróneo, porque los que tienen más dinero, que eran los últimos, entonces un centro que puede ser más reclamado termina atendiendo al alumnado con menos recursos y termina siendo un centro más problemático y van en ciclos. Eso se puede realizar. ¿Qué deberíamos hacer? Pues repartir por renta. El 33% del alumnado con rentas altas, el 33% de rentas medias, y se acababan los problemas de la concertada, Y aulas de educación especial, especialmente de autistas, que hay cada vez más, en los centros concertados. Esto, claro, que atienden a la diversidad. Y entonces, cuando dejen de ser eso de la Junta, pues la escuela tendrá ese carácter, el servicio público educativo que dice la ley, que no tiene una doble intencionalidad, no solo la educación. De hecho, lo que quieren es que ellos, como servicio público, pero una cosa es el servicio público y otra cosa es la escuela pública. Porque el taxi es un servicio público, pero es privado porque lo tiene un dueño. Pero es un servicio público y tenemos muchos servicios públicos. Entonces yo en esta reflexión me gustaría, y hay algo que a lo mejor no habéis comentado, me gustaría ver que podéis hablar de esto, del bienestar escolar. Los niños tienen que ser felices y no estamos trabajando con la felicidad de las personas. La segunda causa de la España de suicidio entre adolescentes es el suicidio entre adolescentes de muerte después de los accidentes de tráfico, es muy grave, entonces y el estrés que tiene el profesorado, eso que tú dices, hay grandes profesionales en la educación. Eso es un motivo de reflexión también. ¿Qué estamos haciendo para mejorar? Para ahora se habla mucho de bienestar y tal, y hace un cursito de 30 horas, y no son los que pueden continuar, los orientadores que pueden continuar. Tú sabes que yo que se monta con eso. Pero bueno, que ya está, no digo más. Y yo ahora que lo dejo a ellos para que hablen y que eso que levante la mano. Hola, me llamo Mercedes, soy de aquí, pero he estado 50 años fuera en Marbella y soy maestra de origen, pero luego he dedicado a las sociales. Pero he sido asesora del colegio desde el ayuntamiento desde el 91 hasta el 2021 que me jubilado. He trabajado prevención de drogas, formación con profesores, he trabajado con familias multiculturales, tenemos 140 y tantas nacionalidades. Una de las zonas que me correspondía como educadora social habilitada era, había 8 colegios públicos, 2 alemanes, 3 ingleses,
cuartos españoles, en fin, que os voy a contar. Mi barrio favorito, que curiosamente se llama Albariza, ¿no? Que aquí nos suena a la tierra de la uva, pues allí en Marbella, aunque parezca que no, pero es el barrio más marginal que hay. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, te puedo tutear cuando has dicho que en las escuelas, yo lo he comprobado, trabajo con ellos codo con codo en diversos programas externos. ¿Por qué suben tanto? Porque compensan muchísimo, y porque los profesores tienen además, por lo menos lo que yo vi aquí, que tenían bastante menos niños por clase. Y claro, eso te permite muchas veces dedicarte mejor. Y además cambiar mucho los objetivos, es decir, en vez de pensar que voy a llegar a 5, me marco 10, me marco medio, después voy al siguiente, porque tenemos que trabajar lo que la familia no trabaja. Otra cosa importantísima, una ESO. Yo he trabajado con menores ascentistas 20 años. No podéis ni imaginar lo que es que te llegue un padre un día, otro día, porque tenemos servicios sociales, claro. El niño con 14 años ya no quiere ir al colegio. Y tú le tienes que decir, usted, que la ley lo diga hasta los 16. Yo no sé las veces que nos hemos reunido con educación, con gente, hemos hecho aquí reuniones, yo que sé, muchas cosas. Yo siempre decía lo mismo, señores, estoy contigo, te compro porque sé que es buena, todito te lo compro. Y te voy a decir, estamos fracasando en la ESO. Hay montones de alumnos con unas capacidades para otro tipo de profesiones que si empezara esa diversificación más temprano, no tendrían que esperar a los 16, porque la mayoría de los ascentistas que teníamos allí eran 14, 15, 15, 16, etc. La otra cosa, estoy absolutamente de acuerdo contigo en el tema de que la formación del profesorado tendría que ser obligatoria. Y otra cosa, nada que ver, y perdonadme que lo diga así de claro porque hablo de la experiencia. Me he encontrado con profesores magníficos, pero en la secundaria hay una deficiencia de educadores bestial. Yo no sé cómo hacer la selección, porque yo ya, eso se me olvidó, pero yo me he encontrado incluso cuando mis hijos han estado en el instituto, me tienen que escuchar cosas y decir, pero vamos a ver, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué no te sale otra cosa? Vamos, no, hay asignatura y todo lo que somos docentes lo sabemos. ¿Qué salida tengo en historia? Pues a dar clase. A mí me dijo que un profesor me dijo, oye usted, yo soy experto en historia, no soy psicólogo ni soy pedagogo, pero entiendo que usted es todo un curso donde hay 9, en fin, un curso muy completo. Entonces, para mí, habría que hacer una reflexión sobre, creo que en otros países, no estoy absolutamente segura, pero creo que algo he oído, diversificar. Si un niño a los 12 años está mostrando que es magnífico para la mecánica, pues vamos a meterlo por ahí. ¿Cómo pretendemos que una FP funcione cuando resulta que el niño que no quiere estudiar le metemos no sé cuántas asignaturas para que estudie? Vamos a tener que recuperar el sistema de los aprendices, que todavía en África lo hacen por suerte. A ver, nos están faltando fontaneros, herreros, de todos los profesionales, son los más cotizados. Y no hay, y tienen que venir de fuera. Y nuestra FP, mi hija estuvo en un curso de cocina, y nos reunió el director del instituto y nos dijo, señores, la administración, esto hace ya unos años, la administración no nos da dinero para comprar lo que necesitamos para hacer la comida todos los días. Se hace con el dinero de AMPA. Mi hijo ha hecho hace 10 años unos módulos de electricidad y no tenían ni cable, y están 4 institutos, en Fuengirola, en Benalmádena y en Málaga, en todos, y para allá para hartarse de rey. Benalmádena, que era un centro de altísima calidad, era el que menos cable tenía. Yo no quiero seguir porque, de verdad, desde fuera, yo no he trabajado dentro, pero desde fuera he visto profesores hechos polvo quemados, más que quemados. Luego, otra cosa, yo soy educadora familiar y es muy fuerte y lucho por ella, pero muchos padres no apoyan a los maestros, en absoluto. Hemos pasado de, si te tiene que pegar, que te pegue. No, usted a mi hijo no le puede mandar tantos deberes, le mando 300 correos porque usted se ha pasado y lo está maltratando. Oiga usted, tendrá usted que dejar el maestro haga su parte. En fin, yo estoy de acuerdo en que la comunidad educativa tiene que mejorar y que hay muchas cosas mejorables. Que se ha avanzado, sí, pero tenemos que mejorar, porque si no le damos plata. Gracias. Es que alguna de las cosas que quería preguntar, bueno, por supuesto lo de la formación que has dicho tú, pienso que todos los profesores tendrían que saber algo de psicología y de pedagogía. O sea, no me entra en la cabeza que un profesor no sepa que tiene un niño problemático, que un niño que sabe lo está... algo de matemática, También, algo de matemáticas.
Pero si no sabe nada de los niños ni de los adolescentes, hay una asignatura que a lo mejor tendría que estar incluida magisterio, ¿no? A lo mejor tendría que hacer un año más, no sé si estoy diciendo no lo sé, es secundaria sobre todo. Pero bueno, lo que tú estabas diciendo, los problemas que hay hoy en los adolescentes, eso antes no se daba, ¿por qué se dan hoy? Y después me ha sorprendido muchísimo, yo no estaba al tanto del tema de la FP. Lo de la FP, vamos, que 10.000 plazas sin atención. como estaba diciendo esta mujer, hace falta cantidad de profesionales y que la FP no esté funcionando. Ahora pregunto, porque nos podemos echar a hablar y bueno, hay organizaciones, tú que estás en los sindicatos y las organizaciones de profesores y de los padres, que planteen cosas que puedan arrastrar a los padres que dicen que a nosotros nos interesan, pero habrá otros que se interesen y a lo mejor no están enterados o no saben tampoco a lo mejor que la pública funciona mejor que la concertada. Vamos, mis hijos ya son mayores que fuera del ámbito, pero entiendo que a lo mejor no están enterados de ese tema. Entonces mi pregunta es, ¿hay fórmulas para que llegue a la gente? ¿Hay fórmulas de arrastrar a la gente para provocar esos cambios que hacen falta? Porque si vamos a depender siempre del gobierno, está claro que no vamos a llegar. Los cambios son muy lentos. Los cambios son muy lentos. Ya. Mi pregunta va un poco en relación a todo lo que ha salido. Quizás un buen pacto con la educación mejoraría todo eso. Entonces mi pregunta va a los tres y cada uno le dé la respuesta que desde su ámbito. ¿Hasta qué punto un pacto con la educación puede mejorar todo esto? Para que no haya para que no haya tantos cambios normativos y demás. Y desde la ciudadanía, desde los sectores de padres, las organizaciones sociales, ¿qué se puede hacer para instar a las instancias políticas a que se llegue a un pacto con la educación? Sí, buenas tardes. Yo también soy profesor jubilado y bueno, yo creo que corremos un riesgo, y el Ángel lo ha tocado, de que nos centramos en hablar de la educación pública y al final suele salir más lo malo que lo bueno, ¿no? Yo creo que la educación pública en este país es buenísima para los medios de comunicación. Es buenísima. El problema que tenemos y que no podemos olvidar, sí, es la educación concertada. La educación concertada, que curiosamente busca su principal argumento en eso que llama libertad de educación, yo elijo la educación para mis hijos, está, entre otras cosas, tiene dos efectos. Entre otras cosas está provocando que no haya auténtica libertad de elección. En algunas ciudades hay familias que ya no les queda más remedio que ir a la concertada. Lamentablemente. Cádiz capital, sin embargo, es una de las más claras, ¿no? Y la segunda es que, siendo fruto, yo creo, la educación concertada de una sociedad polarizada, está contribuyendo más todavía a la polarización de la sociedad. Y sobre todo por cuestión ideológica, en la que tiene mucho que ver la religión. O sea, se está en un 90 o más por ciento, tendré los datos, se asocia a una educación religiosa. Religiosa quiere decir que no hay ni siquiera en muchos centros la libertad de decir, no, mi hijo va a ética. No, porque aunque teóricamente es de la religión, quiero decir, o lo que hay ahora, no sé si es educación para la ciudadanía o lo que sea. En cualquier caso, no hay libertad de educación. Entonces yo voy a ser un poco drástico. Yo solo veo una salida y es apostar por una educación laica. Por una educación, y laica en todos los sentidos, también en el ideológico y el político, no solo en el religioso. Y una educación civil, plenamente civil. ¿Eso qué implica? Implica, entre otras cosas, más presupuesto de educación. Más presupuesto de educación. Y entonces entramos en un tema que sería más relevante, que es política fiscal. ¿Cómo se puede dedicar más dinero a la educación cuando hay gente que gobierna diciendo yo bajo los impuestos? Y a la sanidad y a todo lo demás, explíquemelo usted. Y encima, alguna de esas, como ha salido hoy en Madrid, da becas a los que van a la privada, ya no a la privada concertada, sino que les da una beca a los que van a la privada. Por tanto, yo creo que hay que acabar con la concertada. El problema es cómo, evidentemente. El problema es cómo. Hombre,
hay que reconocer que no hay sitio para todos. Es decir, si decimos cerramos los colegios concertados, no hay sitio. Pero a lo mejor hay que plantearse rutas. No sé si hablamos de nacionalización o de qué, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay procesos de incorporación? Como se ha hecho en algunos sitios, me parece, el Picacho de San Lucas, si no me equivoco, por poner un ejemplo, y alguno más. En Trebujena había un centro sanitario que también se incorporó a la Junta, etc. Hay que buscar vías para que de alguna manera todos se rijan por los mismos criterios de laicidad y de igualdad. Como decía Patricio, hay que repartir las rentas y hay que repartir las necesidades. Si no, esto no va a acabar. Desde la experiencia de docente, una de las cosas que más me preocupa en los últimos tiempos es la falta de respuesta que los centros educativos estamos dando cuando se terminamos adolescentes. Esos adolescentes que no son capaces de seguir los programas normales, de seguir... Estaba diciendo que lo que más últimamente me preocupa, al margen de todas las cosas que habéis hablado, de política educativa, de cultura, de todo eso, es la falta de respuesta que en los centros públicos damos a un número cada vez más importante de chavales a los que no sabemos responder, que no quieren estar en la escuela, como tú decías, que no quieren estudiar, que se convierten en alumnos instructivos. Yo no querría entrar porque a mí me gustó, era muy joven, pero en fin, participé en una pequeña medida en todo el movimiento que trajo la LOCSE, ¿no? Porque la LOCSE acababa con esa dualidad del sistema anterior, en la que los hijos de los obreros eran la FP y los que estudiaban iban al BUC y a la universidad. Y por lo tanto la LOCSE supuso un avance importantísimo. La LOCSE fue fruto de un montón de un movimiento de asociaciones de vecinos, de sindicatos, de organizaciones sociales que aspiraban a un avance fundamental en la educación. Y a mí me pareció un avance rápido. Pero es cierto, como tú decías, ahora mismo hay que hacer esa reflexión que el café para todos no sirve. Pero claro, me da mucho miedo abrir esa puerta que ya se la vía de, venga, vamos a separar a los que no valen, ¿no? Y volver otra vez a la huelga, ¿no? ¿Cómo abordar ese problema? Que sin lugar a dudas, si ya me callo, se agrava, ¿no? Se agrava con esa dualidad que se está montando entre los niños de familia bien buscamos un centro concertado y los niños de clase trabajadora pues para los centros. Y también otra realidad, ¿no? Los propios centros públicos competimos a veces entre nosotros. Igual que no hay una única concertada, no hay una única pública. Bueno, yo también no soy maestro, he sido activo, me he pasado cuando había jubilado muchas cosas de aquí, lo que pido. Un par de cosas. Primero, el tema de que ha hablado Verónica, el inicio de sus palabras, en el que hablaba de que se están cerrando unidades, ¿vale? Que es un problema gravísimo que tenemos, aquí se están cerrando unidades año tras año, y se basa o la falsa motivación por parte de la consejería, porque con la política al fin y al cabo es la bajada de la calidad, ¿vale? Pero parece que la bajada de la calidad solo afecta a la pública. Es decir, la Junta hace recortes a priori, y no recorta sabiendo con los datos de los niños y niñas que se matriculan, sino que antes de que exista la matriculación ya hace una oferta de plazas en muchos centros es insuficiente, con lo cual los papás y la mamá ven cerrada su posibilidad de solicitar esos centros, puesto que corren el peligro de quedarse fuera y tenerse que ir a otros centros. Igualmente venden la historia de que, bueno, si te pasas de ese número de plazas, no hay problema, te volvemos a abrir una unidad. Cuando sabemos que esa realidad es complicada y solo se da cuando aquí a los compañeros y compañeras de la FAPA, que año tras año vemos las puertas de los centros, se consigue movilizar y le hacen ese daño político de la prensa a los responsables de la Junta, ¿vale? No de la Junta de los que me juntos, sino de la Junta de allá arriba, a la que tienen esa voluntad política de ir eliminando espacios en la pública y ampliándolo en la concertada, porque
yo sí veo que la concertada se está convirtiendo en un negocio día a día, ¿vale? Cada vez más muchos centros religiosos ya siguen teniendo ese carácter antiguo, pero están en manos de empresas privadas, fondos de inversión, etcétera, que se hacen con 40 centros, 50 centros y que lo explotan como que explota una frutería. ¿Vale? Eso es una parte. Tenemos que tener claro que el tema de la realidad es muy fácil de hablarlo, pero la realidad nos demuestra que no es nada más que una excusa. Y el segundo tema es, aquí he escuchado en varias ocasiones de que los compañeros y compañeras que están en los centros, sobre todo hablando de secundaria, no están formados, ¿vale? Les falta formación. Yo creo que muchas ocasiones están sobreformados, ¿vale? Nos encontramos con plantillas con una altísima formación, nos guste o no lo veamos. El tema está en esa formación, es la adecuada, no es la adecuada, tiene laguna, no tiene laguna, se le está ofreciendo esa formación. Cuando hablamos de cómo estas personas entran en el sistema como docentes, hay que señalar que una diferencia entre la pública y la concertada es que han pasado un sistema de selección competitivo con otros compañeros y compañeras. Yo paso un sistema de competición también para entrar en la concertada cuando estuve trabajando. Mientras el sistema de eres el hijo de y entras, ¿vale? Comparado con los chavales que estaban allí que iban a entrar que no tenían esa referencia, con un sistema de competencia. Sin embargo, la pública entra con un sistema de acceso, como las posiciones, que son muy mejorables, pero que además no solo terminan en la oficina, sino que después en la mesa de profesional, tanto de formación como de dirección, tienen un segundo año. En ese segundo año están obligados a hacer 2 cursos de formación, ¿vale? Y después tienen la evaluación por parte de la administración, una parte de peso, los compañeros y compañeras de los centros escolares, ¿vale? Que hacen un informe, las direcciones de los centros escolares tienen un informe y el servicio de inspección tiene un informe. Es decir, que no están ahí sin formación y si no tienen la formación suficiente, tienen ese año que han estado de práctica para que la administración tome nota, vea las deficiencias y se corrija. Lo que pasa es que la administración convierte eso en un trámite. 99,9% de las personas que aprueban el proceso selectivo de posiciones que conocemos en el año en práctica superan la práctica. Creo que la práctica sería un momento fundamental para el desarrollo de la capacidad educativa y educadora de esos profesionales que van al centro de formación. Y lo que no pueden ser en manos de obras baratas. Llegan, no sé qué formación que tienen, porque estamos diciendo que ha hecho un examen de posiciones que no tiene nada que ver con la realidad, pero tú vas a poner plazo. Sería más correcto que si entra una empresa nueva, como la vida de la Renault, me ponga al lado de compañeros y compañeras que no con la responsabilidad de llevar un aula, sino de aprender de aquellos compañeros y compañeras que tienen mucha experiencia y que me pueden apoyar en esas herramientas necesarias para educar. Lo que pasa es que eso cambia el sistema y necesita una inversión que la consejería en este momento ni se cambia. Pues nada, todo el tiempo bueno. Bueno, yo sé que Miguel Ángel va a tener muchas respuestas para todos estos temas que han salido. Pero no sé, poniendo los pies en la tierra de cómo suceden también las cosas, los cambios no vienen desde arriba. Eso lo sabemos, ¿no? Los verdaderos cambios que ocurren en la sociedad, de la cultura, vienen desde abajo. Entonces, se han dado algunas claves de dónde están nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones están en que la sociedad está polarizada y eso se refleja en la opción educativa que queremos. ¿Y cómo cambiar eso? ¿Y dónde está el fondo que hace que la familia escoja un centro con ese imaginario de que es mejor centro porque es muy concertado o algo, ¿no? Entonces, esa reflexión es la que a mí me invita a ver qué podemos hacer, ¿no? Como sociedad, como ciudadanía, qué podemos hacer los docentes y las docentes de los centros educativos y qué puedo hacer yo con mis vecinos y con mi vecina, ¿no? Cuando llega el momento de dar vista, ¿no? Y como hace la Flampa cuando hace puertas, ¿no? Hace calle para hacer campaña, ¿no? De la escolaridad. Yo creo que como sociedad tenemos un reto importante y es verdad que cuando vemos otras sociedades avanzadas de Europa o de Norte Europa, ¿no? Y bueno, hay muchos países, ¿no? Que plantean modelos laicos en la escuela pública
pública y como un servicio, pues estas batallas están ya superadas o ya la han abordado, ¿no? Y nosotros estamos todavía dándole cuenta a este tema, ¿no? De que es mejor centro, porque yo quiero que mi hijo su amigo sea el hijo del médico y no sea amigo de no sabemos quién, ¿no? Entonces yo creo que esto nos invita a reflexionar como sociedad, pero que no tengo la respuesta, ¿no? Pero que de verdad que los cambios y transformaciones importantes van a venir, creo yo, desde la base, no tanto, aunque a la administración le tengamos que exigir una parte, ¿no?, de responsabilidad en todo esto. Por ejemplo, tantos vaivenes normativos que van generando desidia, cansancio, preocupación, nunca los docentes y las docentes saben hacer nada porque todo se lo modifican, se lo cambian y puede producir incertidumbre. Pero como sociedad yo creo que hay un reto importante y yo creo que en esto tenemos ya que despertar, ¿no? No podemos seguir un poco como estamos, ¿no? A ver, se han dicho un montón de cosillas. Apaga eso. Por ejemplo, es decir, lo primero, como está comentando Dani, el tema recursos y bajada de ratio. Eso es como nuestro día a día. Y a partir de ahí, temas, comisiones de escolarización. Ya desde, yo creo que incluso desde enero se sabe ya las líneas que se van a eliminar. Muchas veces me he visto en la calle pidiendo esa línea en junio, que es cuando le dicen a la AMPA, corre, ponte en la calle que nos van a dar la línea. Y en junio nos van a devolver la línea. O sea, eso hay que ponerse antes, claro, cuando ya se sabe. Luego, claro, como las concertadas también están blindadas durante, no sé si son 4 o 5 años, o las tocas, 4, ¿no? Eran 6, pero lo cambiaron a 4. Bueno, hay que andar, pero bueno, blindadas. Quiere decir que yo, sí, cuando hacemos nosotros, se sabe que a este cole le van a quitar una línea, tú que provocas que el flujo de familia vaya a donde a ti te interesa, porque yo no voy a echar aquí la solicitud si se me queda fuera. Si solo tiene una línea, pues lo he hecho en el de enfrente que tiene 4, aunque me cueste el dinero. Es decir, todo eso juega y se ve el juego. ¿Qué pasa? Que es cierto que muchas veces nos vemos en las comisiones de escolarización, la AMPA ahí, digamos, dando caña y luego todo el mundo callado. Eso es lo que no podemos hacer, también hay que implicarse, lo tenemos que implicar a las familias, lo que no son las familias y todos a una, como yo digo, si sabes que te van a quitar una línea desde un primer momento, aunque te prometan, no sé, lo que sea, a la calle, a que no te quiten la línea, porque entonces las familias lo saben y al final meten a su hijo o a su hija en el cole de frente, que puede ser que sea un concertado. Y ya el tema NAE, yo he visto coles de aquí de Jerez con 4 líneas en infantil, 0, y coles con una línea, 3, 4, vamos. Es decir, que a ver, que es cierto, pero lo que no puede ser es que un cole con 4 líneas te diga que no tiene recursos. Pero que tiene una razón y yo no la conozco. No sé. No sé, era algo quizá. Aglutina los recursos y esto, pero no, que te ofrezca el cero. Y al final, o sea, te das cuenta y luego la AMPA dice tú que una persona paga 60 euros de AMPA y 70 euros de AMPA y un cole maneja el AMPA 70 y 80 mil euros. Yo digo, ¿cómo? Si nosotros, es decir, pagamos 12 euros de AMPA, 10 euros, hasta 7 euros, que no sé si es un cole de aquí de un AMPA 7 euros, y con eso hacen maravillas, y que un AMPA maneje 80.000 euros. Claro, aquí ponen el cole, te vas, el cole parece Disneyland. Ahora te vas para un cole que el ayuntamiento le tiene la entrada hecha una pena, no tiene un comedor en condiciones, no tiene. Entonces los padres que dice, aparte de lo de la Junta, que también es cierto, también por aquí entran los colegios. El marketing. ¿No? Y si ya no piensas, pues ya. Pero la familia paga. A uno, pero no importa, porque el cole de mi hijo y el uniforme que bien le queda a mí. Que eso de que no se hace todo el día por uniforme. Que conste ya que se hace un tema de uniforme, que yo me he jubilado con la pena de no haber conseguido que en la zona sur pongan uniforme. Porque estoy convencido que serviría para aumentar la escolarización. ¿Sí? Seguro. Hay un colegio, le voy a decir cuál, pero todos saben cuál, que está justo encima de la cuesta. Sí. Encima de la cuesta. Y que tiene uniforme, porque es un colegio de monjas. Aquello es para ver los niños de chiqui subiendo
y bajando con su uniforme y pasando por delante del otro. Yo tengo uniforme, yo soy de otro lado, aunque viva al lado del otro. Entonces yo desde ese punto de vista, lo que pasa es que no me han hecho caso, ¿no? Tantas cosas, pero yo he defendido que el uniforme serviría para dar sentido de pertenencia y precisamente para intentar superar eso. Es una teoría, como nadie lo ha hecho, no sabemos si es cierto o no. Voy muy rápidamente, pero bueno, mira. Algunas cosas. Lo del pacto es la gran vergüenza de este país, por encima de cualquier otra cosa. Que no haya un pacto educativo. O sea, todo el mundo dice que tiene mucha importancia la educación y son incapaces de ponerse de acuerdo. Y son incapaces de ponerse de acuerdo por auténticas nimiedades, tan importantes como es la hora de la religión. Y si la religión cuenta o no cuenta para nota, ¿vale? Y aprovecho para decir otra cosa. En Jerez hay como un 30% de centros que están adoctrinando. Adoctrinan. Y adoctrinan legalmente. Porque son centros concertados religiosos. Y están adoctrinando en contra de lo que algún partido por ahí dice que la escuela adoctrina. Yo garantizo que hay un 30%, porque hay 30% de centros religiosos concertados que hay en Jerez, que están adoctrinando. Pero además legalmente, ¿eh? Yo llego a allí y yo no puedo decir más que si pones la misa tiene que ser una actividad complementaria, no se puede quitar clases de matemáticas para poner la misa, pero que hagan una reflexión y que tengan la Virgen, entonces no puedo decir. No he podido decir nada durante 2 años, porque era legal, ¿vale? Cuando yo digo lo de que tiene que haber distintas secundarias, creo que tenemos que intentar evitar caer en quizás utópico, de decir, porque entonces estamos recuperando lo que tú decías de lo anterior a la LOS, que es la doble titulación. O sea, cuando yo digo que tiene que haber más de un camino, tiene que haber más de un camino para llegar al mismo sitio, que es a desarrollar las competencias básicas que se establecen para que una persona pueda integrarse activamente en la sociedad, que eso es el objetivo de la formación básica, de la primaria y la secundaria. Luego tiene que haber otro camino que nos conduzca a lo mismo, no un camino para los que van a estudiar y otro camino para los que vayan a ser aprendices. No sé si me explico lo que quiero decir, porque es que ese es el gran peligro. Para eso mejor lo que tenemos ahora mismo. Lo triste de todo esto es que cuando los análisis que se hacían antes de la reforma, que aquí algunos nos acordamos de la reforma, ¿no? En la reforma, una de las razones fundamentales que se hacían, en las que se basaba la idea de la reforma que desembocó en la OSCE, es que había un 30% de alumnos que no sacaban a los 14 años el grado escolar. Y ahora mismo estamos casi un 30% de alumnos que no sacan la titulación, la única ventaja es que a los 16 de los 14. Pero no hemos avanzado demasiado, ¿vale? Entonces yo creo, decirlo, secundarias distintas, que alguna conduzca a aprender, pero que el objetivo de todas las que se creen, y hay países que tienen muchas, también tienen 6 o 7 y no pasa nada, y yo creo que realmente cuenta la formación a nosotros. Bueno, por lo menos en la práctica vale. Bueno, la familia, que no ha salido mucho. La familia es uno de los grandes problemas de nuestra escuela, ¿vale? Y de la escuela pública, porque en la escuela pública hay mucho menos adhesión de la familia al centro, muy poco, no hay prácticamente. En la escuela concertada, por todas estas razones de la Junta, del interior de la Junta, de toda la cuestión económica, etc., parece como que se respeta, si hay mucha más adhesión a lo que es el centro. Aunque yo últimamente digo que hay muchos centros concertados que están desconcertados, porque hay muchos padres que están en contra. Nunca habían tenido padres que denunciaran al colegio. Ese es un fenómeno nuevo que se está dando en los 4 o 5 últimos años. ¿Vale? Pues digo que está un poco desconcertado, y es lo que está pasando aquí, que hay padres que no denuncian. ¿Vale? Yo he tenido que intervenir en centros concertados por denuncia de padres, y además en los centros que más he tenido que intervenir por denuncia de padres, los concertados, curiosamente, ¿vale? Pero sin embargo hay el gran problema es que hay no se cree en el centro. ¿Cuánto dices tú Lamparo? Que te ponga aquí Lamparo se apunta al año, ¿no? Ya no digas que colabore, que participe, etcétera, etcétera. No voy a comer. Una solución, habláis en Jerez, que yo recuerdo ahora mismo, hay 2 centros que eran religiosos y que se lo han vendido a la empresa, ¿vale? Que yo recuerdo ahora mismo. Ese hubiera sido el momento ideal si hubiera habido voluntad política para nacionalizar. En Cataluña ha habido ya, lo han hecho. En Cataluña lo han hecho. En
Entonces, en ese momento que la congregación religiosa se iba, en ese momento se tenía que haber nacionalizado. Y a los profes de la concertada hay figuras jurídicas que no es hacerlo funcionar. ¿Vale? La PVA, por ejemplo, hemos tenido mucho personal interino, y se le tenía que haber garantizado el trabajo y haberse hecho, bueno, la segregaba en otros centros públicos y se ha perdido esa oportunidad. Y son precisamente dos centros con una tendencia cada vez más hacia determinada ideología, ¿vale? Y no es de los peores porque hay otras localidades de la provincia en los que una determinada empresa y como quedándose con todos estos centros, estos sí que están tremendamente escorados hacia un lado de... Bueno, la escolarización, sobre la escolarización la culpa no la tiene la Comisión de Escolarización. No es la Comisión de Escolarización, es el Servicio de Escolarización de la provincia, que es quien decide las líneas que tiene. La comisión lo que hace es, claro, ojalá pudiera. Ojalá lo pudieran decidir. Claro, sí, la comisión está formada por los que están trabajando, están los padres, están y lo que hacen es gestionar lo que alguien ha decidido en el despacho de ellos. En Sevilla, ni siquiera en Cádiz, lo han decidido en Sevilla. En Sevilla decide si se cita una línea o no. Por ejemplo, esto había mucho que hablar. Otro día, lo que estabas diciendo que los padres, es verdad que no participarán. Estuve escuchando a un profesor que es de Luis Vive, porque yo le estoy diciendo el problema que tuvo Luis Vive hace años y decía que había mejorado muchísimo y habían implicado a los padres. Exactamente no me acuerdo, pero decían que iban a clase algunas madres y que ha cambiado un montón la situación. O sea, que el colegio ya... Porque no Luis Vive y algo más, ¿vale? Que no recuerden, Luis Vive ahora se ha incorporado a San Vicente Paúl y los últimos años y Luis Vive ha mejorado muchísimo. Comunidades de aprendizaje. Eso es una labor de los profesores, o sea que eso es una labor de los profesores que han arrastrado a los padres. Eso es lo que quiere decir que hay experiencia. Claro, y es una experiencia buena. Yo por lo menos estuve contando y digo, mira, chapó. Claro, hay un problema que esto habría mucho que hablar. De la familia. Cuando la familia lo que va a fiscalizar, el proceso se siente fiscalizado, se autofiscaliza. Y entonces cuando viene el choque, ¿vale? Y van a la inspección para que no se matemos con la bolita más y la arriba. Bueno, yo creo que son las leyes que sacaron. ¿Vale? Y luego, lo de los NONEA en los centros concentrados es un tópico. ¿Los qué? Que en centros concentrados no haya ni hay es un tópico. Hay determinados centros concertados que no tienen. Y han utilizado un procedimiento y es que no tienen aula de integración. Como no tienen aula de integración, nunca lo piden en el concierto, no se le pueden asignar alumnos de necesidades educativas especiales o de necesidades específicas por el tema. Pero hay centros concertados que tienen muchos alumnos y que están intentando trabajar muy bien con ellos. Pero digo que igual que ninguna cosa. Y algunos son la quita de en medio también. Y luego hay otros que el truco simplemente es no tengo recursos, no tengo aula de integración, no tengo PT, no tengo AR, por lo tanto llévate echando. ¿Vale? Los hay, pero no son todos, ¿eh? No, eso no se puede hablar de todos, no. Yo te puedo dar otros. Sí, que no sé qué hay algunos. No son todos. Es muy excepcional, ¿eh? No, pero algunas necesidades. Bueno, y luego hay necesidades. Hay experiencia, por ejemplo, las cositas bajas del exceso de FP básica que hay. Claro que hay experiencias muy dignas, por supuesto, pero vamos, que la escuela concertada, grosso modo, no atiende la atención a la diversidad. ¿Y dónde están los alumnos? Cuando llegan los alumnos inmigrantes, los no acompañados llegan a Jerez, ¿a qué centro van? Claro. Dicen a la compañía que normalmente... Pero ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Que lo tengo de ellos. ¿Dónde van? A colegios donde vacantes. ¿Dónde hay vacantes? En los colegios de pobres. Así de claro. Y entonces ahí es donde han ido todos los ucranianos, por ejemplo. Porque es así. Con lo que no por los ucranianos, sino el hecho de que vengan los alumnos que vienen de paso, de integración tardía, de incorporación tardía, sin que tengan el idioma dominado, sin que tengamos suficiente profesorado de ATAL, de ayuda al idioma, por ejemplo, y además otras cuestiones que están de paso. Entonces tú te encuentras un centro que tenía 12 alumnos, de pronto tiene 16 y va al mes siguiente y tiene 13, porque se le han ido. O sea, eso genera una dificultad por el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es otra ventaja que tienen los centros concertados, y es la estabilidad. Otro tema,
Es la estabilidad del profesorado. ¿Vale? Otra gran ventaja que tienen los concertados es que tienen estabilidad del profesorado. Aquí hay centros que cambian más de la mitad, bastante más de la mitad de profesorado cada año, se vuelve a empezar cada año. No hay esa continuidad, es mucho más difícil la continuidad. Por ejemplo, eso es otro gran problema que tiene la escuela pública, en general. O hay institutos, por ejemplo, que no lo tienen, que tienen una estabilidad grande, pero mucho. Hay un instituto que tiene 22 profesores en práctica. Y me parece que en total son 70, 80. Pero fijaros la cantidad que hay. A eso le añaden los interinos, son todos los profes nuevos que hay. 40%. Bueno, claro. Parece que no hay ninguna intervención más, ¿verdad? Bueno, yo no sé si por hacer una síntesis o por decir lo que a mí me parece, no lo sé, por lo que yo he oído y por lo que también los 39 años y pico de maestra, ¿no? Entiendo que parece que las personas que estamos aquí, que tenemos interés por la educación, confiamos en la escuela pública. Eso se ha manifestado varias veces, ¿no? que es de calidad, que tenemos confianza, pero es verdad también que estamos observando problemas múltiples y fuertes, ¿no? Y que muchos de estos problemas se van sacando adelante por el esfuerzo que se hace en las comunidades educativas, esfuerzo que no se hace, no se ha dicho aquí, pero yo lo voy a decir, por parte de las administraciones, porque a veces nos sentimos muy abandonados. Y claro, como nosotros somos los que tenemos que dar la cara delante de los niños y de sus progenitores, pues no tenemos más remedio que sacar fuerza y sacar adelante muchos temas que por planificación y por política no están resueltos, que son problemas graves. Y que me da a mí la impresión de que no se tiene voluntad de solucionar. No es solo que la escuela refleje la problemática social, que claro que la refleja, es que pienso que no hay voluntad de hacer relucir la escuela pública, de valorarla y de mejorarla, en vez de estar subvencionando el adoctrinamiento y los intereses particulares de otro sector de la educación. Si alguien quiere añadir algo o contradecirme. Bueno, mirad, yo creo que hemos cumplido el objetivo. Me parece que ha sido una actividad de mucha enjundia. Yo por lo menos creo que debemos de estar orgullosos, ¿vale? Vamos a darla por terminada. A las 3 personas que han hecho de protagonistas en este acto, la presidenta del Ateneo les va a ofrecer ahora un detalle, ¿verdad? Cerrando el acto. Pero como nos lo merecemos todos, y resulta que no es para todos, pues los demás nos vamos a tener que conformar con un vinito que la sección de educación ha preparado en la planta baja con motivo de nuestro estreno, ¿vale? Bien, ha sido un enorme placer contar con vuestra participación y doy paso a la